El concepto medular de la ética kantiana de Immanuel Kant se centra en el imperativo categórico, cuya premisa es: obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal. El imperativo categórico aspira a ser un mandato autosuficiente y autónomo capaz de encauzar el comportamiento humano en sus muy diversas manifestaciones. Nuestra intención con este episodio es tratar de ver en qué manera la esencia del imperativo categórico puede ser utilizado de forma útil en la toma de decisiones en el ámbito organizacional, tanto a lo interno entre el personal de las empresas, así cuando se da la interacción a lo externo con otras entidades. Comencemos entonces. Hola, bienvenidos. Quien les habla es Andrés Grisanti Velandria, persona encargada de este espacio radiofónico, de este podcast que versará entrega a entrega sobre diversos e interesantes tópicos administrativos, gerenciales y financieros del ámbito empresarial. Este espacio está dirigido a socios de pequeñas y medianas empresas, pymes, dueños de empresas familiares, emprendedores, así como para estudiantes y docentes universitarios de carreras administrativas y financieras, y a todo aquel interesado en temáticas relacionadas con la órbita de los negocios. Episodio número 18, Ética y negocios en las empresas. Entrega 3 de 4. El imperativo categórico. Con este episodio damos continuación a los dos previos de este aparte de ética y negocios en las empresas. La primera entrega, la ética como eje temático; la segunda, ética y negocios, elementos concomitantes, los cuales nos sirvieron para tener el piso para adentrarnos a este interesante tema del imperativo categórico. Antes de comenzar propiamente con la exposición, quisiera retrotraernos a nuestro primer episodio de nuestro podcast, cuando señalamos de qué va el asunto, de qué iba este podcast. Que allí indicábamos que en la medida de lo posible íbamos a tratar de manejar un lenguaje sencillo, claro, y a pesar de que en oportunidades los temas tratados pudieran ser algo complejos, ese era nuestro norte. El imperativo categórico, en verdad, pudiese ser uno de esos temas complejos. El mismo es un tópico que se enmarca dentro del ámbito de la filosofía, que a priori se podría tener como un tema difícil y complicado. Sin embargo, trataremos de simplificarlo en la medida de lo posible. Eso sí, sin caer en la superficialidad ni nada por el estilo. Y el cual intentaremos ubicar, extrapolar de la mejor manera posible en el quehacer del entorno empresarial. Dicho esto, y antes de hablar propiamente del concepto del imperativo categórico, quisiera eh, señalar algo respecto a la palabra imperativo. ¿Qué significa? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, que impera, que manda, que debe haber exigencia, un deber inexcusable. También
cuanto al tono gramatical, cuando se habla de modo imperativo, el mismo denota principalmente mandato, ruego o exhortación. Bueno, después de esta pequeña disertación lingüística, entremos propiamente en materia en cuanto al imperativo categórico y sus ideas esenciales. Un referente ineludible del tema de la ética es el imperativo categórico, concepto creado por el connotado filósofo Immanuel Kant. La esencia medular de la ética kantiana, tal cual como dijimos en las ideas de presentación de este episodio, se centra en el imperativo categórico, cuya premisa es obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal. El imperativo categórico aspira a ser un mandato autosuficiente y autónomo capaz de encauzar el comportamiento humano en sus muy diversas manifestaciones. Según Kant, toda la moral de las personas debe poder reducirse a un solo mandato primordial, cuyo origen es la razón y no una autoridad divina, siendo el principio supremo, ley de la moralidad, que una buena persona debe seguir el imperativo categórico. Viéndose definido el concepto de imperativo, como ya algo señalamos, de entrada, como cualquier proposición que declara a una acción o una inacción como necesaria. Por eso hablábamos de mandato, de exigencia. Puede ser para que algo se haga o algo deje de hacerse. En busca de los cimientos de la validez de la ética, Kant utiliza el mismo método por lo que se establecen los fundamentos de la certeza de la ciencia. Un principio moral válido debe ser autónomo de los datos empíricos de la moralidad, si es que debe ser vinculante para todos los individuos. Una genuina moralidad, esto es, una moralidad que sea objetiva y universalmente vinculante, necesita una fundamentación a priori. Kant conceptúa que la conciencia moral ordinaria revela a todas las personas que los preceptos morales son necesarios y universales, es decir, válidos para todos los hombres. Los seres racionales, en cuanto proceden racionalmente, serán orientados por principios éticos o máximas que pueden ser adoptados por cualquier otro sin generar discordancia. Como dijimos, nosotros estamos empeñados en tratar de simplificar aquellas cosas que pudiesen entenderse como complejos. Y como entendemos que quizá lo que acabamos de exponer no sea del todo sencillo, vamos a tratar a través de una interpretación clara de estos conceptos de imperativo categórico e imperativo hipotético, exponer esto de la forma más clara posible. Y a tales efectos, vamos a tomar
ideas esenciales de una disertación hecha sobre el imperativo categórico y el imperativo hipotético por parte del doctor Hernando Grisanti Aveledo, mi señor padre, en un curso en donde yo tuve la suerte de ser su alumno del ámbito jurídico de las empresas e instituciones en el marco del doctorado en Ciencias Administrativas y Gerenciales en la Universidad de Carabobo. La disertación fue hecha por el profesor Grisanti en el aula. En este caso fue en un aula virtual en el año 2015. Y bueno, vamos a hacer una síntesis, una extracción de las ideas principales sobre estos conceptos de imperativo categórico y este que ahora adicionamos, el imperativo hipotético. Para Grisanti Aveledo, el imperativo categórico, también denominado apodíctico, es la acción realizada por un individuo que es buena en sí misma y así lo considera la persona. Por ejemplo, Juan no roba simplemente porque robar es un acto intrínsecamente y absolutamente malo. Por tanto, la omisión de robar es una conducta apodícticamente, esto es, indiscutiblemente buena. Y aquí el sujeto activo no espera ninguna recompensa, ni tampoco teme algún castigo. Aún en el caso de que no hubiese castigo ni recompensa. Este individuo realizaría esta acción porque en sí misma es buena, por el hecho de ser buena. En cambio, en el imperativo hipotético, la persona realiza una conducta para evitar un mal o para lograr un bien, y no porque la conducta sea intrínsecamente buena como en el caso anterior. Por ejemplo, una persona no roba porque teme que la policía lo detenga, que el fiscal lo acuse y que el juez lo condene a cumplir la pena que acarrea la perpetración del robo, imperativo en este caso, hipotético. Grisanti Aveledo advierte que ambas circunstancias, tanto el imperativo categórico como el hipotético, son preferibles a los casos en los cuales una persona no acata ni uno ni el otro. Porque al fin y al cabo, la persona que cumple con el imperativo hipotético, aunque sea por el temor a la pena, deja de robar, claro. Mucho más valioso es quien no roba, no por el temor a la pena, sino porque cree con razón que su conducta es valiosa, intrínsecamente considerada en sí misma como buena. Grisanti Aveledo sostiene asimismo, con razón, que el hombre verdaderamente honrado se guía por el imperativo categórico. El hombre que simplemente quiere evitar la pena o quiere lograr alguna recompensa especial, se guía por el imperativo hipotético, pero que al menos impide la consumación de una acción inmoral. Dado todas estas líneas introductorias sobre el imperativo categórico y ahora lo que adicionamos del imperativo hipotético, vamos a entrar en materia respecto al imperativo categórico en el ambiente empresarial. La actividad del empresario debe estar sujeta a pautas éticas. Una organización debe plantearse respecto a los valores y la ética social de la empresa cuando los negocios no solo son negocios, y tomando en cuenta la perspectiva desde el punto de vista de la ética empresarial, que la dimensión ética de la empresa compromete lo esencial y lo permanente.
Es el espacio de las grandes preguntas sobre fines y medios, sobre principios y actitudes, sobre el deber ser y sus imperativos. Podría sostenerse que la dimensión ética de las empresas está estrechamente vinculada con lo medular y permanente de las mismas, con su entidad, con su misión, y es el ámbito propicio para plantearse cuestionamientos esenciales sobre los propósitos de las entidades, sus principios, sus actitudes y, como dijimos, con el deber ser y sus imperativos. Tomando en cuenta los estándares éticos que imperan en el mundo de los negocios en los tiempos que corren, resulta pertinente plantearse y responderse en la medida de lo posible preguntas tales como: ¿qué clase de formación están recibiendo los ejecutivos en la organización? La actuación privada debe estar orientada esencialmente a la generación del lucro. ¿Qué fronteras deben regular la libre competencia? Si una compañía no produce ganancias, no tiene utilidades, no podrá sobrevivir y por tanto no podrá pensar sobre sus finalidades sociales. De igual forma, si una entidad le da la espalda a la comunidad, no le será posible lograr el adecuado posicionamiento y ganarse una reputación en la sociedad que le asegure su sostenibilidad. Tomando los argumentos expuestos sobre los imperativos categóricos e hipotéticos para las personas, podrían trasladarse esos mismos razonamientos para el caso de las empresas. Y si bien lo ideal sería que las organizaciones se comportaran adecuadamente por convencimiento, si lo hacen para evitar sanciones o ganar reconocimiento, también se estaría logrando los resultados deseados, siendo una forma de actuar adecuadamente, tanto económicamente como de manera ética, el desarrollar programas, por ejemplo, de responsabilidad social empresarial que impacten positivamente a la colectividad. Dado lo expuesto, cabría preguntarse: ¿se pueden hacer negocios de manera correcta, de manera ética hoy en día? Nuestra respuesta es sí, y ese debería ser un valor a seguir. Hay quienes sostienen que los imperativos éticos tienen que ver con el momento, las circunstancias, y son dinámicos. Y en nuestro país, en Venezuela, creo que sabemos bastante de eso por todas las vicisitudes por las que hemos pasado debido a la desbordada corrupción generalizada que infortunadamente ha cambiado históricamente en nuestra sufrida nación. Las devastadoras consecuencias para la sociedad que en Venezuela hemos sufrido producto de conductas antiéticas, incorrectas, inadecuadas por parte de gente que ha formado parte y o han estado al frente de muchas organizaciones en el país, ya bien hayan sido estas públicas o privadas, una muestra fehaciente que estos procederes, a final de cuentas, resultan altamente negativos para la colectividad y que se terminan pagando altos costos sociales manifestados en grandes desequilibrios macroeconómicos que producen recesión en la actividad productiva, altos niveles de inflación y pobreza generalizada. Volviendo a la idea del imperativo categórico, tal como ya lo hemos señalado, la base fundamental del pensamiento de Kant se soporta en la razón.
por lo que luce pertinente hacer referencia al enfoque de Jürgen Habermas respecto a la racionalidad y el hombre en sociedad a través de su ética discursiva que desarrolla en su obra Conciencia Moral y Acción Comunicativa. La ética del discurso de Habermas intenta explicar las implicaciones de la racionalidad comunicativa en el ámbito de la intuición moral y la validez normativa, siendo un esfuerzo teórico complejo para la reformulación de las ideas cardinales de la ética deontológica kantiana en términos del análisis de las estructuras comunicativas. En este sentido, la finalidad es tratar de demostrar la conexión entre la teoría de la racionalidad, de la razón, tiene Kant, y la teoría de la sociedad, así como la necesidad de una teoría de la acción comunicativa, si es que se desea abordar de manera apropiada la problemática de la racionalidad social, ya no individual. La ética discursiva constituye un modelo teórico dirigido a soportar la validez de los enunciados y juicios morales mediante la introspección de los presupuestos del discurso, identificando a Habermas la acción comunicativa como una acción reconstructiva. Las empresas están conformadas por personas, pero el asunto es que allí confluyen muchos tipos de personalidades, de procederes, de gente de distinta educación, diferentes principios. Y es allí donde se complejiza el hablar de ética en las empresas, esto es, de ética empresarial. Un tema de tal nivel de complejidad que hay gente, inclusive estudiosos reconocidos en el ámbito de las organizaciones, que argumentan que no se debe mezclar la empresa y la ética, pudiéndose hacer referencia en este sentido a lo que sostenía una autoridad en temas gerenciales como Peter Drucker, respecto a que no existe una ética propia de los negocios, ni hacía falta tal cosa. Ello en el sentido de que la ética de las personas resulta apropiada para cubrir las situaciones que se le presentan a las empresas. Ciertamente las organizaciones son movidas por personas y la ética de estas, por supuesto, ejercen una influencia en el comportamiento que en este sentido tengan las entidades. Sin embargo, hay quienes en contraste con la posición señalada de Drucker suscriben postulados sobre la existencia de una ética empresarial en la cual se sostiene que tal ética empresarial es una reflexión sobre la práctica de los negocios en la que se implican las normas y valores de los individuos, de las empresas y de la sociedad. En síntesis, la ética empresarial no es en sí misma algo distinto de la ética en general, pudiéndose afirmar que la de la empresa representa la aplicación concreta de los principios objetivos de la ética para que quienes actúan y participan en el ámbito de las organizaciones empresariales adquieran hábitos operativos apropiados que les posibilite el camino hacia la felicidad, meta final de cualquier persona. Hasta aquí dejamos esta entrega sobre el imperativo categórico y su extrapolación al ámbito de las organizaciones empresariales. Y nos volveremos a encontrar en nuestro próximo episodio, en el cual abordaremos un caso específico sobre valores empresariales y negocios. Concretamente, el caso del equipo de baloncesto de la afamada NBA,
los Rockets de Houston. Hasta la próxima. Los espero. Estimados audioescuchas, muchas gracias por su atención. Quien les habló, Andrés Grisanti Belantria, responsable de este espacio, Reflexiones Administrativas, Gerenciales y Financieras, espera que el contenido difundido haya sido de su utilidad. Les pido, si lo aquí compartido fue de su agrado, que se suscriban a este podcast y si les parece, compartan el mismo con gente allegada a ustedes interesada en temáticas del ámbito empresarial. Asimismo, si quieren profundizar en los tópicos aquí abordados, pueden consultar el blog personal de Andrés Grisanti B. Nos seguimos oyendo. Saludos.